la puntualidad de ustedes, pues vamos a dar inicio con los seminarios correspondientes a esta semana. En esta ocasión tenemos un seminario especial a cargo de un alumno del doctorado en conservación de patrimonio paisajístico y recordarles que hoy empiezan los seminarios correspondientes a los alumnos de segundo semestre, que son su primer seminario, por lo que les recuerdo que ellos se evalúa solamente lo que es su protocolo de investigación. También pedirles que estén atentos de las evaluaciones. La liga de evaluación se mandó junto con la invitación porque va a estar disponible lo que es esta semana y vamos a recoger la evaluación correspondiente de toda esta semana, del alumno de esta semana, y ya no va a haber oportunidades que puedan evaluar después. Entonces, por favor, si no lo dejen al tiempo y háganlo de una vez. Bueno, sin más comentarios, vamos a darle la palabra a nuestro primer expositor. Josué, ¿nos escuchas? Sí, claro, fuerte y claro. Adelante. Permítame un momentito. Entonces, buenos días, compañeros. Mi nombre es Josué, pertenezco al doctorado en conservación del patrimonio paisajístico. Me encuentro actualmente cursando el quinto semestre y mi proyecto de tesis es el que ven en pantalla, titulado Efecto de las variables ambientales en la captura de pelágicos menores en el paisaje marino del Golfo de California. Pero el día de hoy me gustaría presentarles una parte de lo que se presentará en el quinto Congreso Internacional de Medio Ambiente. El trabajo está titulado Caracterización espaciotemporal del paisaje marino del gran ecosistema marino del Golfo de California mediante sensores remotos. Es una colaboración con la doctora Teresa Leticia Espinosa Carrión, mi codirector, el doctor Casimiro Quiñones Velázquez, y uno de los miembros de mi comité, que es el doctor Emilio Marín Enríquez. Y para comenzar, conocemos el paisaje como un modelo de interpretación del territorio, que esto viene únicamente a partir de la percepción del ser humano, y esta percepción hace referencia a un área que es percibida por el mismo ser humano, cuyo carácter es resultado de la acción e interacción de los factores naturales y o humanos. Es decir, el ojo humano percibe, y a partir de esta percepción, que está influenciada por un cierto grado de educación, cierto grado de cultura, la edad, las experiencias vividas, se va a desglosar un mundo un grupo de sensaciones, como por ejemplo, a partir de un bloom de fitoplancton que vemos en la imagen de aquí abajo a la izquierda, podemos apreciar diferentes tonalidades de colores, diferentes patrones, diferentes figuras, y todo esto es percibido por el sensor BIRS de la NASA. Es un sensor que tiene a bordo del espacio, captando datos desde el último siglo. Entonces, pero antes de eso, muchos años antes de eso, la percepción de esos colores ya se daba dentro del ambiente marino, como lo podemos ver en esta pintura de Vincent Van Gogh en 1888, que es Paisaje marino en las Santas Marías. Si podemos apreciar, es el mismo patrón de colores, las mismas pinceladas, las mismas formas. Entonces podemos entender que esta apreciación del ecosistema marino viene desde mucho antes de que existieran los sensores remotos que nos permiten observar áreas de gran tamaño en, en escalas de tiempo muchísimo más largas de las que podemos hacer si gestionamos con datos in situ. Entonces, estos sensores remotos, estas imágenes de sensores remotos nos permiten observar el paisaje marino, también es conocido como un ambiente arlequín, con un dinamismo entre las aguas, con una, este, una determinada velocidad, un determinado estrés del viento, te va a dar una configuración totalmente diferente a cuando se presenta un cambio en una variable u otra, y esto se puede ver a gran escala en las grandes corrientes marinas que tenemos todo, en todo nuestro planeta. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa aquí? Bien, tenemos un ambiente marino muy burdo en la parte derecha, en la cual la superficie tiene intervalos de temperatura
mayores que los que podemos encontrar en la profundidad, que es la gráfica blanca. Normalmente en la superficie tenemos lo que viene siendo el fitoplancton, y este fitoplancton se alimenta, son organismos autótrofos, entonces se alimentan de la luz solar y también necesitan ciertos nutrientes. Pero ¿cómo llegan estos nutrientes a la superficie? Bueno, estos nutrientes se encuentran en el fondo marino y suelen llegar a la superficie principalmente por eventos de surgencia. ¿Qué es un evento de surgencia? Las urgencias son desplazamientos de aguas superficiales que permiten acarreo de aguas profundas, frías, ricas en nutrientes y fertilizan la superficie del océano. Entonces el fitoplancton obtiene de ahí de sus nutrientes. Posteriormente normalmente se hace un bloom de fitoplancton que es consumido por el zooplancton, y últimamente al final es consumido por diferentes especies del nécton, y estas van aumentando en tamaño consecutivamente, desde pelágicos menores, pasando por pelágicos medianos, incluso hasta los depredadores mayores del ambiente marino. Entonces, ¿qué, qué nos permite conocer el paisaje a través de los sensores remotos, o qué ventajas tienen? Bueno, podemos obtener datos rápidos de grandes regiones oceánicas y tener mayor eficiencia en el estudio del espacio-tiempo. El sensor mide radiancias ascendentes mediante el uso de algoritmos empíricos y permiten estimar la concentración de clorofila a partir de estas radiancias. Y su desventaja es que su límite es la primera profundidad óptica, es decir, el océano tiene 4.6 profundidades ópticas. Entonces, esta es una medida adimensional para conocer la transparencia de un medio. Entonces, se considera la primera profundidad óptica ese 22% de la columna ufótica, siendo que el límite de la columna ufótica va a ser hasta donde llega el 1% de la luz. Por lo general, este límite vienen siendo los primeros 5, 7 metros, por lo general. Dependiendo de la profundidad óptica, este límite puede estar más profundo o puede estar más somero. Entonces, este estudio del paisaje se hace desde una concepción platónica. La concepción platónica nos dice que el número es el elemento principal de las cosas, pero utiliza este número como un recurso representativo formal de lo real, como un recurso empírico y pragmático, es decir, se necesita asignarle un número a ciertas condiciones para tratar de entender ciertos patrones o ciertos efectos. Es decir, si yo en este mapa veo que, en el mapa de la izquierda, perdón, veo que hay tonos más verdes y hay otros tonos más azules, yo puedo asignarle un número mayor a las tonalidades verdes y un número menor a las tonalidades azules, resaltándolos de la manera de la derecha, siendo que los valores rojos son valores de 10 miligramos por metro cúbico o más, y los valores azules o morados son valores menores a 1 miligramo por metro cúbico. Entonces, no es lo mismo concebir lo real como una ecuación matemática que pensar que la ecuación matemática es representación de lo real. La primera, concebir lo real como ecuación matemática, es una forma incorrecta de interpretación, porque estás diciendo que lo que tú estás concebiendo como real eso es y nada más va a ser eso así. Mientras que si tú consideras la ecuación matemática como representación de lo real, lo estás considerando como si fuera una estimación para tratar de entender los procesos que están sucediendo en ese instante, en esa zona que estás estudiando. Entonces, a partir de estos sensores remotos, nosotros tratamos de entender qué es lo que pasa alrededor de 22 años en el Golfo de California. El Golfo de California es un mar semicerrado que se encuentra al noroeste de nuestro país, en el cual sus islas, todas y cada una de sus islas, por más grandes o pequeñas que sean, se encuentran como áreas naturales protegidas y se encuentran protegidas también como patrimonio invaluable de la humanidad por la UNESCO. Entonces, es un ecosistema altamente productivo, es un ecosistema que, a pesar de que no se encuentra dentro del funcionamiento de los sistemas de surgencia de frontera oriental, que son los sistemas más productivos de todo nuestro planeta, como la corriente de Benguela, la corriente de Humboldt, la corriente de California, el Golfo de California, con otros mecanismos muy diferentes, alcanza escalas de productividad pesquera, biológica, entre química, etcétera,
muy similar a todos estos sistemas de surgencia de frontera oriental. Entonces tiene ciertas particularidades que le ayudan a tener estos patrones de producción. Incluso hay unos estacionales, hay otros interanuales, pero bien, ¿qué se sabe hasta ahorita? Se sabe que la temperatura superficial del mar y la biomasa fitoplanctónica del Golfo presentan una clara estacionalidad entre inviernos y veranos, es decir, la temperatura aumenta en verano, la biomasa fitoplanctónica disminuye en verano, mientras que la temperatura disminuye en invierno y la biomasa fitoplanctónica aumenta en invierno. También se sabe que los eventos cálidos del niño y fríos de la niña son los mayores causantes de estas variaciones interanuales del Golfo de California, mientras que en el niño suele aumentar más la temperatura y disminuir la biomasa fitoplanctónica, en la niña causa el efecto inverso. Y se sabe que tanto en las zonas norte y centro y sur del Golfo de California, tiene el niño y la niña moldean. No es aquí lo que pasa en el Golfo de California, no es que en ciertas zonas afecta y en otras zonas no. Afecta toda la extensión del Golfo de California, ya sea en mayor o en menor medida, pero al final de cuentas sí termina afectando. Y bien, ¿qué es el niño de oscilación del sur? Bien, es un patrón interanual. Algunos autores dicen que es interdecadal, pero se dan, dice, la mayoría resalta que se da en un periodo de entre 5 y 7 años para que se haga el switch completo entre un periodo normal, un periodo del niño y un periodo de la niña. En condiciones neutrales o normales, tenemos una circulación convectiva que va desde el continente asiático hacia el continente americano, mientras que un desplazamiento de los vientos que va desde el continente americano hasta el continente asiático, como lo podemos ver aquí. ¿Qué pasa con esto? Este patrón de vientos causa un apilamiento de agua en la parte del continente asiático y eso causa que descienda la termoclina, mientras que esa dirección de los vientos causa el efecto inverso en el continente americano, con un ascenso de la termoclina y causando que sean temperaturas más frías. En condiciones del Niño, esta circulación se ve disminuida o incluso en algunos casos se ve invertida, en el cual incluso la circulación de los vientos cambia de dirección desde el continente asiático hasta el continente americano, causando un aumento de la termoclina en lo que vendría siendo el continente asiático y un descenso de la termoclina en el continente americano. Ahora, muy bien, en condiciones de la niña es, es completamente lo inverso en condiciones del niño, incluso todavía potenciado con mayor intensidad que en las condiciones neutrales, con una circulación que va desde el continente americano hacia el continente asiático todavía más intensa, entonces causa un apilamiento de agua dentro de lo que viene siendo la parte del Pacífico del continente asiático y causa que la termoclina sea todavía más somera dentro de lo que viene siendo el continente americano. Y esto se reditúa, esto se traduce en lo que son surgencias con mayor cantidad de nutrientes, mayor biomasa de las pesquerías, entre otros factores. Y esto se mide mediante diversos algoritmos, que hay dos muy populares. Está el índice oceánico del niño, o el ONI Index, y el tiene un componente de 3 meses, y el que se usó en este trabajo, que es el índice multivariado ENSO, que tiene un componente de un promedio de 2 meses. Y a través de los sensores remotos es como podemos ver los efectos del niño, porque en esta imagen vemos lo que vienen siendo las anomalías de temperatura, y si vemos los puntos rojos, naranjas, amarillos son los que van siendo anomalías positivas. Entonces, ese desplazamiento que se va hacia el centro del Pacífico desde el Ecuador viene siendo el efecto acumulado del niño, y posteriormente vemos como ese efecto acumulado del niño sube a través de las costas hasta llegar incluso a afectar el Golfo de California. Y también tenemos otros eventos que podemos encontrar en el periodo de tiempo de este estudio, como es el Warm Block, ya que durante invierno de 2013-2014, dentro del Golfo de Alaska, en las costas noreste del Océano Pacífico, se encontró una masa de agua con anomalías positivas notables de temperatura, a la que se le dio el apodo del Block. Traducido en español, se le conoce como la mancha, y tuvo ciertos impactos a través de todo el Pacífico, incluso hasta llegar al Golfo de California en marzo de 2015. Esta
este patrón de anomalías entró completamente al Golfo y se traslapó con el Niño. Entonces, entre los varios efectos que tuvo, hubo cambios en la distribución de especies, disminución de los florecimientos algales, incluso variamiento de mamíferos marinos y mortalidad de aves. Entonces, para hacer una gestión integral del gran ecosistema marino del Golfo de California, se requiere una racionalización holística que integre y privilegie las relaciones entre el ser humano y el ecosistema natural del que ya se están extrayendo recursos, que es un sistema culturizado, y conciliar estas actividades con la dinámica del sistema natural mediante distintas ramas del conocimiento, y esto se hace mediante la ecología del paisaje, descubriendo relaciones ilimitadas que se dan entre las relaciones ilimitadas e ininterrumpidas de los componentes del mismo territorio. Y el objetivo principal de este trabajo fue caracterizar de forma espaciotemporal las variaciones ambientales y el forzamiento físico del paisaje marino del gran ecosistema marino del Golfo de California en función de temperatura superficial del mar y concentración de pigmentos fotosintéticos utilizando información de sensores remotos. Como área de estudio, ya venimos diciendo que es el Golfo de California, que es un mar semicerrado de aproximadamente 1.200 kilómetros de longitud, entre 80 y 209 kilómetros de ancho. Su clima tiene una mayor influencia continental que oceánica y su alta productividad biológica se debe a sus tres formas naturales de fertilización. La primera es el intercambio de agua con el Océano Pacífico. Este intercambio de agua con el Océano Pacífico le permite en ciertas temporadas, entre invierno y verano, ganar o perder calor. Esto va a depender también de la dirección de los vientos. Durante invierno, el viento proviene del noroeste. Estos son vientos más fríos, son vientos más intensos que tienden a causar surgencias todavía más frecuentes y más intensas, mientras que en el verano, perdón, los vientos provienen del sureste, perdón. Estos son más lentos que los vientos de invierno y como vienen desde el sur de zonas tropicales, son vientos más cálidos, entonces las urgencias no se ven tan intensas, incluso la pérdida de calor se da por otra zona que vamos a ver más adelante. También el Golfo de California tiene una estacionalidad bien definida, se distinguen dos regímenes. El primero es invierno, que abarca desde diciembre a mayo, tiene que ver con el patrón de los vientos, y el segundo es verano, que va de julio a octubre. Entonces, para evitar malos entendidos, a partir de ahora, cuando decimos invierno, nos referimos al periodo que va de diciembre a mayo, y cuando decimos verano, nos referimos al periodo que va desde julio a octubre. Entonces, como metodología, se caracterizaron de forma espaciotemporal a través de datos de sensores remotos. Se obtuvieron imágenes de promedios mensuales del periodo 2000 a 2022, proporcionadas por el doctor Matt Caro, con resolución de 1 kilómetro cuadrado. Se generó una base de datos, tanto de temperatura como de pigmentos fotosintéticos, en este caso clorofila satelital, mediante el procesamiento de imágenes en los softwares WIM y WAM, también proporcionados por el doctor Maticaro, y todas estas bases de datos se transformaron de tipo vector a de tipo matriz para georreferenciarlas y poder detectar cuáles son los patrones estacionales, interanuales, decadales que se dan en el Golfo de California. Y también se utilizaron funciones empíricas ortogonales, que son una técnica de análisis utilizada en estadística y climatología para comprender y entender patrones espaciales. Y su interpretación implica entender patrones espaciales, qué es lo que representan y relacionarlos con eventos que ya se conocen. Es decir, si tú haces este trabajo de funciones empíricas ortogonales, pero no sabes o no conoces qué es lo que está pasando, no te serviría de nada. Tienes que tener un conocimiento acerca de la dinámica de cierta zona. Entonces, las funciones empíricas ortogonales tienen diferentes variables en las que se mide la amplitud media, la amplitud anual, la amplitud semianual, con qué frecuencia se dan estas amplitudes, el tiempo, ya sea año, día, y también se da una fase de armónicos anual y semianual. Y con este medio podemos poder entender campos promedio, es decir, el comportamiento de cada píxel georreferenciado a través de los 22 años del caso de este estudio. Podemos ver cómo se comportó de ese píxel de 1 kilómetro en todo el Golfo de California. También podemos conocer los patrones dominantes o modos y su varianza explicada, pues se pueden obtener series de tiempo
y incluso se puede extraer el ciclo estacional y su varianza explicada. Entonces, básicamente lo que se hizo es tener las matrices de 22 años del Golfo de California de temperatura, las de fitoplancton, se acoplaron en una matriz de datos y se hicieron los análisis correspondientes. Y como resultados tenemos que el Golfo de California en promedio, las temperaturas, como vemos en la imagen A, de la izquierda, las temperaturas aumentan conforme aumenta la latitud, a excepción de la zona de la región de las Grandes Islas, donde podemos encontrar una alta mezcla, y ya que aquí se da una circulación muy propia que ayuda o nos permite que haya muchas urgencias incluso esta región de las Grandes Islas es la zona más productiva de todo el Golfo. Aquí se dan la mayor cantidad de pesquerías más importantes del país, como la sardina, el atún, incluso algunas pesquerías artesanales más importantes del país también se dan por esta zona. Y en la imagen B podemos encontrar lo que es el patrón promedio de temperaturas durante invierno. Como podemos ver en general, durante invierno, las temperaturas del Golfo de California en promedio, a partir de la boca interior, que es esta zona que va desde Cabo San Lucas hasta Altata, podemos encontrar temperaturas menores a 23 grados centígrados, mientras que en la parte de la boca exterior, que es aquí, podemos encontrar temperaturas que van desde los 26, 27 hacia tendencia a descender. Mientras que durante el periodo de verano del Golfo de California en promedio encontramos temperaturas más elevadas de 29 grados centígrados, e incluso podemos encontrar todavía temperaturas menores dentro de la región de las Grandes Islas, pero en general la mayor parte de las temperaturas durante estos 22 años de estudio se han encontrado por encima de los 30 grados centígrados durante el régimen de verano. Y esto pasa debido a que hay una conexión directa con el Pacífico tropical que facilita el ingreso de aguas superficiales ecuatoriales dentro del Golfo. Y estas aguas que vienen desde zonas tropicales son aguas más cálidas porque experimentan mayor incidencia de radiación solar y los efectos de la evaporación. Entonces, las temperaturas durante verano se deben a que el agua tropical superficial que viene desde el sur es más cálida, entonces penetra hacia más adentro del Golfo de California, mientras que en invierno el agua del Golfo de California, cuya temperatura mínima es 12 grados centígrados, domina hasta la entrada del Golfo de California. Entonces, dependiendo cuál sea la masa de agua dominante, va a ser si tenemos temperaturas elevadas o no. Si esta es agua del Golfo de California, van a tener temperaturas menos elevadas, pero si es agua que proviene de zonas tropicales, como el agua tropical superficial, va a haber temperaturas más elevadas en el Golfo de California. Entonces, viendo ya el ciclo anual, podemos encontrar las temperaturas menos elevadas dentro de los meses de febrero y marzo, mientras que las temperaturas más cálidas las podemos encontrar en los meses de agosto y septiembre. Y esto se da completamente por la dinámica que les dije anteriormente, sumada al patrón de los vientos estacionales. Y podemos ver aquí también, en el caso de las temperaturas, que el mes con mayor variabilidad es enero, porque esto se traduce en la entrada, porque será la entrada del invierno, justo es cuando empiezan, si se fijan, es cuando empiezan las aguas a volverse completamente frías. Todavía en diciembre no experimenta el Golfo de California un descenso tan abrupto de temperaturas como lo hace en enero, que ya es cuando se empieza a homogeneizar. Mientras que el otro es noviembre, que este es un mes de transición entre el periodo de invierno y verano. Recuerden que verano llega hasta octubre y hay una transición en noviembre y diciembre, y esto es completamente normal que noviembre tenga cierta amplitud en cuanto a sus datos. Y podemos ver aquí la serie de tiempo, de temperaturas. La raya roja determina en ese periodo cuando hubo un evento del niño. Es decir, si la gráfica gris supera la raya roja, quiere decir que se encontraba, en ese momento el Golfo se encontraba durante un evento del niño. Mientras que si supera la raya azul de menos 0.5, nos encontramos dentro de un evento de la niña. Entonces podemos ver que cuando los picos son más bajos de la gráfica gris, que es el índice del niño,
podemos encontrar los picos más bajos de temperatura en el Golfo. En abril del 2008, incluso en julio de 2010, 2011, en diciembre de 2011 se encuentran los picos más bajos de temperatura, mientras que hubo un evento del Niño en 2015 que fue el más intenso de todos, en el que se encontraron los picos más elevados de temperatura. Pero si se fijan, esos picos elevados no son tan notables como los picos que se dan hacia abajo. Entonces, aquí comenzamos a sospechar que el niño sí tiene un impacto, pero no tiene tanto un impacto como lo puede tener los eventos fríos de la niña. Es decir, el Golfo de California ya tiende a ser caliente. Entonces, el efecto del niño no le viene causando tanta desproporción, no lo desajusta tanto como lo que viene siendo un evento de la niña. Y continuando con los eventos del niño, aquí tenemos una gráfica de cajas y bigotes en la que podemos ver el promedio anual y también vemos que el año 2014 y 2015 fue el periodo más frío, mientras que durante el 2010-2011, incluso 2007, fueron los periodos más fríos. Y esto coinciden los periodos más cálidos con eventos del niño y los periodos más fríos con periodos de la niña. Entonces, ¿qué es lo que pasa durante el niño y la niña en el Golfo de California en relación a la temperatura? En la boca del Golfo de California, en la imagen B, el niño tiende a aumentar los valores de temperatura detectados por el satélite, mientras que la niña todavía enfría, como lo vemos en la imagen de la izquierda, incluso en la región de las grandes islas, que tiende a descender temperaturas hasta por debajo de los 20 grados centígrados. Pero aquí pasa algo muy curioso a la hora de hacer un análisis estadístico de una U de Mann-Whitney. No hay diferencias ni entre niñas y niños, ni entre niños y neutrales, no hay diferencias estadísticas, no hay diferencias significativas, ni siquiera cerca, o sea, no hay datos cercanos al 0.5. Entonces, aquí nos quedamos así de que, ay, ¿qué está pasando? Si toda la literatura dice que la niña es completamente diferente del niño, incluso en los periodos neutrales. Entonces aquí ya nos pusimos a meterle un poquito más de coco y encontramos que en el caso de la temperatura sí hay un patrón estacional, es decir, el patrón estacional determina el 89% de la varianza explicada del Golfo de California. Si se fijan, aquí la gráfica azul, que representa el primer modo de las funciones empíricas ortogonales, y la gráfica roja, que representa el ciclo estacional, están casi completamente alineadas. Entonces, el principal factor que afecta a las temperaturas del Golfo de California es el ciclo estacional. Ya después, en el segundo modo y en el tercer modo, ya se empieza a ver, por ejemplo, el efecto del niño y de la niña. Aquí en 2015 se puede ver un poquito más arriba, y fue el efecto del niño. En 2020 aquí un poquito más abajo, que iba entrando una niña. Entonces, pero el principal factor, al 96%, el 89% es el ciclo estacional, en el caso de la temperatura. Y esto lo podemos saber aquí mediante una función de Uber que analiza la varianza entre las medias, y podemos ver que completamente hay un ciclo estacional. Es un patrón estacional completamente, se puede ver en la gráfica negra, es un promedio móvil que se va haciendo y cambiando cada 60 meses. Entonces, en un promedio de 60 meses se queda bien determinado lo que es un ciclo estacional. Pasando a biomasa fitoplanctónica, para el periodo de 2000 a 2022, nosotros encontramos que en promedio la costa oriental del Golfo de California, a la que pertenecen Sonora y Sinaloa, fue la que tiene los valores más elevados de clorofila, de biomasa fitoplanctónica satelital, a excepción de la costa a la que pertenecen los estados de las Bajas Californias. Pero también vemos que en la región de las Grandes Islas también hay valores muy elevados, mientras que en la región más al norte del Golfo. Durante el régimen de verano predominan los tonos azules. ¿Qué quiere decir esto? Que son valores menores a 1 miligramo por metro cúbico de clorofila satelital. Aún así, la costa oriental del Golfo, Sinaloa y Sonora, suelen mantener esos valores mayores a 3 miligramos por metro cúbico, mientras que la región de las Grandes Islas, por ser somera, también mantiene esos valores, pero predominan los tonos azules. Ya yéndonos al régimen de invierno, podemos ver que totalmente el norte del Golfo, casi en su totalidad, tiene valores más elevados de biomasa fitoplanctónica satelital,
Incluso las lengüetas que se separan de la costa oriental de Sinaloa y Sonora se vuelven más anchas y podemos ver que dominan valores ya cercanos a 1, mayores a 0.7 miligramos por metro cúbico de clorofila satelital. Entonces, podemos ver que hay un patrón en el que el verano disminuye la clorofila, mientras que en invierno esta biomasa fitoplanctónica satelital aumenta, perdón, al revés. Entonces, esto se da principalmente porque el Golfo de California pierde calor en invierno por la parte de Sonora y Sinaloa, mientras que en verano pierde calor por el otro lado. Entonces, la salida de agua que se da en invierno por Sonora y Sinaloa, aunado por el estrés del viento que viene del noroeste, que son más intensos, más fríos, ayudan a que se fertilice la superficie durante esta época y tengamos valores mayores de clorofila. Y esto pasa principalmente en los meses de marzo y abril, donde ya se tiene un efecto acumulado a partir de enero y febrero. Entonces recordemos que muchas veces las especies de fitoplancton no hacen sus blooms inmediatamente, sino que necesitan tener ciertos procesos que también van a determinar cuál sea la especie dominante, porque esto incluso es importante para este trabajo, es si una especie dominó u otra. Si dominan especies de biomasa más grandes, no va a ser lo mismo que si dominan especies de fitoplancton más pequeñas. Entonces, todo va a depender aquí de qué es lo que nos dicte la naturaleza. También vemos que los meses con valores menores, al igual que la temperatura, son agosto y septiembre. Son los meses más cálidos, son los meses donde se suele presentar mayor estratificación. Entonces, en general, durante verano, la producción la biomasa fitoplanctónica satelital del Golfo de California es más baja que durante invierno. También podemos ver estos patrones interanuales. Podemos ver aquí que hubo mayor variabilidad durante los años de 2005 a 2007. Incluso hubo una variabilidad hacia abajo en el año 2005. Pero podemos ver que a partir de lo que pasó aquí en 2010, que hubo un traslape, un cambio muy brusco entre una niña muy intensa y de repente tenemos un niño muy intenso, ahorita lo vamos a ver más adelante, y posteriormente otra vez una niña. Algo pasó ahí. Entonces, lo que pasó acá, se volvió una niña en 2011-2012 con los valores más elevados y posteriormente hubo una menor variación en lo que viene siendo el año 2014, 2015, 2016, pero se obtuvieron valores promedio más elevados incluso que lo que viene siendo el periodo anterior a 2008-2009. Pero incluso hubo un descenso otra vez en 2018 y otra vez venía entrando una niña y se vuelven a aumentar los valores promedio de clorofila dentro del Golfo de California. En el ciclo anual podemos ver que los meses con mayor variación se encuentran entre mayo y junio. Recordemos que también que es una etapa de transición entre invierno y verano. Muchas veces también dijimos, a ver, pues así junio sí, porque pues tiene una mayor variación, pero entonces, ¿por qué mayo? Pero pues también vimos que mayo también tiene tendencias más positivas que negativas. Entonces, ahí es cuando va saliendo de invierno y va entrando a verano para reducir la cantidad de biomasa dentro del Golfo de California. Y aquí lo podemos ver también. Esto es lo que les comentaba que pasó en 2010. Tenemos un niño y pum, tenemos una niña y de repente un niño y otra vez una niña. ¿Y qué pasa? Viene la niña, hay una niña aquí en 2008-2009, tenemos valores altos, posteriormente viene un niño, tenemos valores bajos y posteriormente otra vez viene la niña más intensa de todas y valores altos. Entonces, si se fijan, la gráfica de niño y niña viene siendo casi, casi inversa, a excepción de esta parte que tenemos aquí. Entonces nos quedamos así, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando ahí? Y si nos dimos cuenta que si lo dividimos en dos periodos, uno que va del 2000 a 2012, tenemos una tendencia positiva que va en aumento la biomasa fitoplanctónica. Pero si lo dividimos también de 2014 a 2022, tenemos una tendencia que va hacia disminuir. Entonces, ¿qué pasó? Hacemos los análisis de funciones empíricas ortogonales y vemos que el primer modo que
únicamente explica el 29% y el ciclo estacional explica el 5%. Entonces, ¿qué está pasando? Ya en el segundo modo tenemos el 15%, en el tercer modo tenemos el 6%, ya se empiezan a ver esos picos. Pero entonces, ¿qué es lo que explica? ¿Qué es lo que está explicando? Si no es el ciclo estacional, si vemos que en invierno hay valores más altos y en verano hay valores más elevados de clorofila, perdón, ¿qué es lo que está pasando? Si las funciones empíricas ortogonales no nos están diciendo nada de lo que estamos viendo nosotros ahí. Entonces empezamos a ver, incluso hicimos análisis estadísticos, y no hay diferencias ni entre niños, ni niñas, ni neutrales. Entonces, todos estadísticamente son iguales. Perdón, se me pasó decirles, fue un análisis no paramétrico debido a que no cumplen los análisis a priori, los datos no son normales. También vemos que en el Golfo de California, durante la niña, que es la imagen de la izquierda, las lengüetas que se separan de las costas dentro del Golfo son más anchas que durante los eventos del niño, que son los de la derecha. Incluso dentro de la región norte del Golfo de California, vemos tonos más amarillos durante la niña que durante el niño. Entonces, esto sí se traduce en valores más elevados. Entonces, si en la imagen yo estoy viendo ciertas diferencias, ¿por qué en el análisis estadístico no percibo esas diferencias? Entonces, ¿hay una estacionalidad o no? Se hizo un análisis de una función de Uber a 60 meses y que lo que nos salió es que hay dos regímenes, hay dos periodos. Uno que va desde el 2000 hasta el 2008 y otro que va desde el 2008 hasta el 2021. Y si analizamos los datos de clorofila, ya no separándolos por inviernos ni veranos, ni por niños y niñas, sino únicamente los que van desde el 2000 al 2008 y los que van desde el 2008 hasta el 2021, sí tenemos diferencias significativas en un análisis de Kruskal-Wallis, incluso diferencias significativas totalmente contundentes. Entonces, sí hay una estacionalidad, pero algo pasó aquí a partir del 2008 que cambió la dinámica del Golfo de California. Entonces, ¿qué pasó? ¿A qué se deben estos periodos? Bien, aquí a finales de 2007, principios de 2008, entra la niña que les mencionaba anteriormente y termina a partir de 2012, pero ese efecto se mantiene en el Golfo de California. Si se fijan, dentro de los periodos del niño y normales, donde domina el niño normal, que vienen siendo estos periodos arriba, cercanos a cero, esos periodos no son diferentes estadísticamente, los niños y los periodos normales. Es la niña la que causa el mayor efecto de variación interanual dentro del Golfo de California. Y ese efecto de la niña es el que se mantiene. ¿Por qué? Porque si dividimos los análisis que hicimos anteriormente dentro de la escala de tiempo que encontramos aquí, ya nos da que el ciclo estacional explica el 85% de la variancia dentro de la mayoría de los modos. Incluso así sean cerca del 50% dentro de todos los modos. El ciclo estacional, si dividimos esta parte del Golfo en dos regímenes, ya nos da una explicación de la varianza explicada, perdón, hasta el 85%. Incluso el efecto del niño y de la niña ya se puede ver en los otros modos, como en este de aquí, 2008-2009. Incluso en el siguiente periodo, hasta el 2008 a 2022, ya se empieza a ver incluso hasta que el ciclo estacional explica el 79% de la varianza explicada. Ya en los demás modos ya se puede ver el efecto del niño y de la niña, pero algo pasó. Entonces, ¿qué es lo que rige la dinámica del Golfo? Sí hay una estacionalidad en temperatura, sí hay una estacionalidad en temperatura, de clorofila, perdón, pero el niño y la niña, en el caso de la variable biológica de este estudio, son los que causan esas variaciones en la escala interanual. Entonces, aquí que es para ver mejor ese efecto, tenemos este mapa del Golfo de California para que se ubiquen la altitud es de 20 grados hasta 32 grados. Aquí vamos 20 grados hasta 32 grados.
La zona de las grandes islas se encuentra a los 29 grados y podemos ver que tiene las temperaturas más frías a lo largo de todo este estudio. Cuando hay eventos de la niña, se presentan periodos intervalos de temperaturas más frías, que vienen siendo estos manchones azules por debajo de 15 grados, pero cuando hay periodos del niño, esas temperaturas frías, esos manchones azules intensos no se ven, mientras que en las partes sur del Golfo, esos los rojos intensos que reflejan temperaturas mayores a 29 se ven más ensanchados. ¿Qué pasa durante la clorofila? En el caso de la clorofila, si bien la zona norte, la zona de las grandes islas, que es la que se encuentra a 29 grados, durante periodos de la niña vemos que son manchones más intensos, rojos, mayor concentración. Y el Golfo de California en general, hacia latitudes más sureñas, encontramos mayor cantidad de biomasa, pero durante el niño, que viene siendo 2015-2016, esos manchones no bajan hasta por debajo de los 20 grados, 24 grados de latitud. Entonces, como conclusiones preliminares, hay una estacionalidad muy marcada entre veranos e inviernos en el Golfo, con temperaturas promedio mayores de 30 grados en verano y menores a 26 en invierno. En promedio, los meses más fríos son febrero y marzo, los cuales coinciden con la presencia de los vientos del noroeste, mientras que los más cálidos coinciden con la presencia del sureste, que son agosto y septiembre. Y en promedio se registran temperaturas más elevadas durante la presencia de eventos del niño, mientras que la niña se registran temperaturas menores al promedio. Hay un comportamiento de estacionalidad de la clorofila satelital en el Golfo, pero que en promedio tiende a aumentar durante invierno y en verano disminuye, mientras que el traslape de eventos fríos afecta de manera positiva a la clorofila, mientras que el traslape de eventos cálidos causa el efecto inverso. De mi parte es todo, muchas gracias, disculpen la tardanza. ¿Me escucho? ¿Sí? ¿Sí me escucho bien? Bueno, buenos días. Mi nombre es Elia Granados Vázquez y les voy a presentar mi anteproyecto titulado Evaluación del efecto de Pontibacillus en variables productivas y sistema inmune del langostino Macrobranchium tenellum retado con vibrio en condiciones de laboratorio. Mis directores son el Dr. Genaro Diarte Plata y la doctora Ruth Escamilla Montes. Parte de mi comité tutorial es el Dr. Antonio Luna González, la doctora María Elena Santos Cervantes y la maestra en ciencias Selene María Bad Rosales. La contribución de los cultivos acuícolas de crustáceos continúa creciendo durante todo este tiempo a nivel global. Dentro de los beneficios que nos aporta los cultivos acuícolas son los beneficios bioecológicos, nutrimentales y socioeconómicos. Y un aspecto importante de los beneficios nutrimentales es que nos aseguran a nosotros la inocuidad alimentaria. Pero los cultivos acuícolas pueden ser afectados por enfermedades. Dentro de las enfermedades que más se presentan son causadas por bacterias y parásitos, y estos pueden generar grandes pérdidas económicas. Macrobranchium tenellum es considerado como un posible organismo de cultivo gracias a que se distribuye en altas densidades de forma natural, tiene gran capacidad adaptativa al medio, tiene un rápido crecimiento, es omnívoro y no es agresiva. El ciclo reproductivo de Macrobranchium tenellum se desarrolla en dos etapas. Una, cuando son adultos, están en agua dulce, pero cuando llega el tiempo de reproducción, ellos migran a aguas más salobres para reproducirse. Ahí la hembra tiene pues, la masa ovígera y se queda la hembra en estas aguas más salobres hasta que eclosionan las larvas. En ese momento, la hembra vuelve a agua dulce y las larvas se quedan en esta agua salobre hasta que llegan a una etapa juvenil adulta y regresan al agua dulce. Los meses en los que se encuentra mayor abundancia de Macrobranchium tenellum es en los periodos de abril a julio. Entre las enfermedades que presenta Macrobranchium tenellum en lugares confinados están los parásitos hospederos, los daños mecánicos en el caparazón que posteriormente pueden ser atacados por bacterias y hongos, tienen músculo blanco por el estrés, hay problemas de calidad de agua y se enferman,
pueden morir por anoxias y enfermedades nutricionales también. Y aquí les presento algunas imágenes de enfermedades o daños que presentan. Como mencioné, las enfermedades normalmente o las más comunes son causadas por bacterias. Entre esas está el género Vibrio, quien es una bacteria gram negativa, es anaerobia facultativa, tiene una gran capacidad de adaptación al medio, es planctónica de natación libre, es patógena oportunista y tiene la capacidad de producir biopelículas que lo ayudan a establecerse dentro del intestino de estos organismos. Y los sitios que comúnmente son afectados por estas bacterias de Vibrio están el órgano linfoide, el hepatopáncreas, que es lo más común, la médula nerviosa, hay necrosis, pueden causar mortalidades de más del 80% de cultivo y hay también letargo. Estas enfermedades pueden ser combatidas o, bueno, pueden ser prevenidas por el uso de probióticos. Los probióticos son organismos vivos que en cantidades adecuadas pueden conferir beneficios al hospedero. Y una característica que debe tener el probiótico es que debe resistir los tiempos de digestión y el pH del sistema digestivo sin perder su viabilidad. La cepa probiótica o presunta probiótica que se va a utilizar es Pontibacillus sp, la cual fue aislada del hepatopáncreas de un langostino Macrobranchium tenellum y caracterizada por Cruz Cervantes en el 2020. Dentro de las características más importantes que presenta como presunta probiótica fue que tiene un alto porcentaje de hidrofobicidad y un alto porcentaje de autoagregación. En antecedentes de los probióticos está Mujer Regiman y colaboradores en el 2010, quienes ellos en un cultivo de Macrobranchium rosenbergi utilizaron presuntas probióticas de Bacillus y de Vibrio. Ellos lo adicionaron en el agua y encontraron que no presentaron diferencias significativas en las diferentes dosis en sus crecimientos y en la supervivencia. Está Gupta y colaboradores en el 2016, quien ellos en un cultivo de Macrobranchium rosenbergi pusieron el presunto probiótico Bacillus coagulans. Ellos sí presentaron diferencias significativas tanto en el crecimiento como en la supervivencia al adicionar este posible probiótico. Está Cruz Cervantes en el 2020, que como mencioné, aisló y caracterizó Pontibacillus y menciona que tiene una alta capacidad hidrofóbica y tiene resistencia a antibióticos. Y está Assad y colaboradores en el 2021, quienes usaron probióticos comerciales Symmetry en densidades de siembra de 2 a 5 individuos por metro cuadrado. Y ellos encontraron que en la densidad de siembra de 2 individuos tenían un mejor crecimiento en comparación de las demás. Del género Vibrio está Chinmaye y colaboradores en el 2008, quienes ellos dicen que en un cultivo de Macrobranchium rosenbergi, el Vibrio parhemolyticus causa una mortalidad de hasta más del 80% en estas concentraciones. Está Dong y colaboradores en el 2016, quienes aislaron y caracterizaron un Vibrio parhemolyticus de Procambarus clarki, de agua dulce, y ellos mencionan que Procambarus clarki es portador de Vibrio parhemolyticus, pero no presenta enfermedad. Está Gupta y colaboradores en el 2016, quienes mencionan que en cultivos de Macrobranchium rosenbergi, Vibrio harveyi, inyectaron Vibrio harveyi 20 microlitros en esta concentración como una dosis letal media. Y está Escamilla Montes y colaboradores en el 2023, quienes mencionan una dosis letal media con Vibrio parhemolyticus, pero en cultivo de Macrobranchium tenellum. En el sistema inmune tenemos a Chinmaye y colaboradores en el 2008, quienes presentaron en un cultivo de Macrobranchium rosenbergi, hubo un reto con Vibrio parhemolyticus y encontraron que había daño en el tejido hepatopancreático y necrosis en las células acinares.
y está Mujer Rajivan en el 2000 y colaboradores en el 2010, donde adicionaron los posibles probióticos de Bacillus y Vibrio, y ellos encuentran un mayor recuento total de hemocitos y mejor actividad de la fenoloxidasa, una diferencia significativa entre los recuentos de hemocitos y la actividad de la fenoloxidasa. El género Macrobrachium tiene importancia comercial en México, ya sea como organismo de cultivo, como producto alimenticio de la pesca, y tiene también un alto valor comercial. Dentro de los aspectos importantes de los organismos de cultivo, pues es la reproducción, la nutrición y el control de enfermedades. Todo esto puede ser afectado por la aparición de patógenos. En este caso tomé lo que sería el vibrio. El vibrio, como mencioné, puede causar altas mortalidades de más del 80%, genera pérdidas económicas por esas mortalidades que se presentan. Puede existir resistencia a antibióticos y al momento de combatirlo lo usan de manera desmedida, y puede haber diseminación de enfermedades si no tienen un buen manejo en el cultivo. Pero todos estos problemas que les presento aquí pueden ser prevenidos mediante el uso de bacterias probióticas, ya que estas pueden incrementar la respuesta inmune, pueden modificar la comunidad microbiana y pueden mejorar el uso del alimento. Como hipótesis, el probiótico Pontibacillus favorece el crecimiento, supervivencia y sistema inmune del langostino Macrobrachium tenellum retado con vibrio en condiciones de laboratorio. El objetivo general es evaluar el efecto de Pontibacillus en variables productivas y el sistema inmune del langostino Macrobrachium tenellum retado con vibrio en condiciones de laboratorio. Como objetivos particulares, el primero es aislar y caracterizar a nivel bioquímico y molecular vibrio de Macrobrachium tenellum. El segundo es evaluar el efecto de Pontibacillus en diferentes concentraciones agregadas en el agua, evaluando lo que sería el crecimiento y la supervivencia de Macrobrachium tenellum en condiciones de laboratorio. El tercero es evaluar el efecto de Pontibacillus, pero ahora en diferentes frecuencias. El cuarto es determinar el efecto de Pontibacillus en el crecimiento, supervivencia y respuesta inmune de Macrobrachium tenellum en condiciones de laboratorio. Y por último, se analizará el daño en el hepatopáncreas durante el reto con vibrio en Macrobrachium tenellum en condiciones de laboratorio. Materiales y métodos. Les presento un esquema general de lo que se va a hacer con nuestros objetivos. El primero, del aislado y caracterización de los vibrios, se va a hacer mediante la técnica de López León y colaboradores en el 2016. En el objetivo 2 y 3, lo que se va a evaluar sería el crecimiento y la supervivencia. Y en el objetivo 4, que es para determinar el efecto de Pontibacillus, se va a evaluar el crecimiento, supervivencia y su sistema inmune. Y el último objetivo del daño del hepatopáncreas se va a hacer mediante la técnica histológica hematoxilina eosina. La captura de organismos para el aislamiento y para la realización de los bioensayos fue en el área del Coloradito. Se capturaron mediante un método de la atarraya, se tiraron atarrayazos y los organismos se fueron seleccionando porque salían de diferentes. Entonces, los que eran Macrobrachium tenellum eran los que nosotros seleccionábamos. Para el aislamiento del vibrio, se va a disectar de cuatro langostinos lo que sería el intestino. Ese intestino se va a pasar en un tubo con agua destilada para macerarlo. Posteriormente, se hará un cultivo en medio cromoagar, que este medio cromoagar lo que te ayuda es a identificar la presunta especie de vibrio que puede encontrarse dentro del macerado. Posteriormente de hacer el cultivo en cromoagar, se van a hacer estrías, igual en medio cromoagar, para asegurarnos de que sea la coloración, o sea que seleccionamos la colonia del vibrio, pues que sea la misma coloración. Después del estriado, se van a hacer 5 purificaciones en medio de tripticaseína de soya. Posteriormente las purificaciones serán masivos y esos masivos se pasarán a un tubo con tripticaseína de soya con glicerol y se va a almacenar a -80 grados.
La caracterización a nivel bioquímico del vibrio será una prueba de hemólisis en la cual se va a cultivar cada aislado, se va a incubar a 30 grados centígrados durante 24 horas. Después de la incubación se le va a ajustar el pH entre 6.5 y 7. Ya que se ajusta el pH, se va a centrifugar y el sobrenadante se va a pasar a un medio agar sangre con unos pocitos. En los pocitos se van a poner lo que sería el sobrenadante de lo que se centrifugó. Y dependiendo de la hemólisis que presente, puede ser alfa, beta o gamma, va a haber una hemólisis parcial en la alfa, una hemólisis total de los eritrocitos en la beta, o en la gamma, que sería una hemólisis nula, no hay lisis de los eritrocitos. Se va a hacer una cinética de crecimiento bacteriano. Igual cada aislado se va a cultivar en tripticacina de soya. Y durante de las 0 a las 12 horas, cada 3 horas se va a leer la absorbancia. Después de las 12 horas se va a leer la absorbancia cada 24 horas hasta llegar a las 96 horas para ver su cinética de crecimiento bacteriano. En el conteo de las unidades formadoras de colonia por mililitro, igual se cultivará cada aislado. Posteriormente de incubarlo, se va a centrifugar para formar una pastilla bacteriana. La pastilla bacteriana, lo que sería el medio, se va a lavar y se va a resuspender en agua destilada y se va a llevar a uno de absorbancia. Ya que se lleva a uno de absorbancia, se van a hacer diluciones seriadas y se van a cultivar o plaquear lo que sería la dilución 10 a la 4, 10 a la 5 y 10 a la 6 por duplicado para el conteo de las unidades formadoras de colonia por mililitro. Se hará una tinción Gram para ver la morfología y el arreglo celular. Y pues se hará la tinción Gram y se observará en un microscopio y ya se va a observar lo que sería su morfología. Será una prueba de adhesión microbiana a los solventes. Aquí, igual, los aislados se cultivan. Posteriormente de la incubación, los tiempos de incubación, se van a centrifugar. Ya que se centrifugan, se va a resuspender la pastilla bacteriana en PBS y se va a tomar la absorbancia, sería el tiempo 0. Posteriormente, se va a agregar el gileno y el acetato de etilio y se van a dejar durante 10 minutos en el vórtex. Al finalizar, se va a formar como estas dos fases y se va a tomar la lectura de la fase de abajo para ver cuál fue su porcentaje de hidrofobicidad y se va a calcular, se va a usar esta fórmula para saber el porcentaje de hidrofobicidad. Será una prueba de autoagregación. Igual se cultivan los aislados, se centrifugan para formar la pastilla, se hacen lavados y resuspensiones con un buffer PBS y se va a ajustar la absorbancia a 1. Después de ajustarlo, se va a mezclar en un vórtex y se va a dejar a temperatura ambiente durante 5 horas y cada hora se va a leer la absorbancia. El porcentaje de autoagregación se va a... esta va a ser la fórmula para saber su porcentaje de autoagregación. Será una prueba de coagregación en el cual en un tubo se tendrá un aislado, en el otro se usará una bacteria probiótica que será Pontivacillus y en otro tubo se va a usar la mezcla de Pontivacillus y del aislado del vibrio. Esta se centrifuga y posteriormente se va a dejar durante 5 horas para cada hora, o sea, se va a dejar como incubando. Cada hora se va a tomar la absorbancia también y esta va a ser la fórmula que se utilizará para saber su porcentaje de coagregación. Se hará una prueba de formación de biofilm en la cual el cultivo se va a cultivar cada aislado y se va a pasar a una microplaca. En esta microplaca se va a poner lo que sería un medio con glucosa al 2%. Se va a dejar incubando durante 24 horas a 30 grados. Después se va a hacer una fijación de la bacteria dentro de la microplaca usando etanol al 96%. Posteriormente
se va a desechar el etanol al 96% y se va a agregar cristal violeta para teñir lo que queda de la bacteria que sería la formación de biofilm, si presenta formación de biofilm. Al finalizar, se hará una lectura en un espectrofotómetro y estos van a ser los parámetros, se dicen. Si presenta alta formación de biofilm, una media, una baja, estos van a ser los valores para determinarlo. Será una prueba de tolerancia a la salinidad. Se van a evaluar diferentes concentraciones de salinidad que van del 0.5 al 12%. Cada cultivo va a presentar esta concentración. Sí. Y posteriormente, de cada concentración se va a poner por triplicado en una microplaca, para ya después del tiempo de incubación, para conocer cuál fue su crecimiento. Y va a ser lo mismo, pero ahora con diferentes concentraciones, o diferentes pHs, perdón, que van desde el 5 al 9. Será una prueba de la actividad enzimática extracelular, en la cual se van a cultivar los aislados y se van a centrifugar después de su tiempo de incubación. Una vez que se centrifugan, el sobrenadante se va a poner en un medio basal con agar, extracto de levadura y un sustrato enzimático adicional para ver si presentan o producen las enzimas extracelulares, ya sea para proteasas o lipasas. Será una prueba de antagonismo a probióticos, en la cual los aislados de vibrio se van a cultivar, igual que el Pontivacillus. La bacteria probiótica se va a extender en lo que sería en la caja de medio con triplicacina de soya. Y después, ya que se absorba la bacteria probiótica, se le harán unos pocitos y se le pondrá el sobrenadante de cada aislado de vibrio, del cultivo de cada vibrio. Aquí, dependiendo si forman halos, se verá si es antagónica o no a Pontivacillus. En la resistencia a los antibióticos, igual se cultivarán los aislados y se va a ajustar a uno de absorbancia. Posteriormente se hará un cultivo en masivo y se dejará incubando. Ya que pasa el tiempo de incubación, se le colocarán estos discos donde tendremos los antibióticos, todos estos antibióticos que les presento con estas concentraciones. Y dependiendo también el halo que formen, se dirá si resiste a estos antibióticos o si es sensible a estos antibióticos. Se va a hacer una identificación molecular con el gen 16S ribosomal, en el cual pues será una extracción del ADN bacteriano mediante CTAP, y los primers que se utilizarán son estos dos, el 16S forward y 16S reverse. Ya que se hace la extracción, se va a mandar a secuenciar a Simvestat en Irapuato. Ya que se tengan los resultados, se va a meter a la base de datos del GenBank y se hará un blast para ver su identidad o si tiene relación con alguna otra especie o género, dependiendo de los resultados. En el bioensayo 1 se va a determinar la concentración letal media del vibrio que se va a seleccionar después de toda la caracterización. Aquí serán 7 tratamientos por triplicado, en el cual el primer tratamiento va a tener lo que sería el alimento comercial y no se le va a agregar el vibrio. Pero ya del tratamiento 2 al 7 tendrán diferentes concentraciones de vibrio. En cada tina se van a colocar 10 langostinos juveniles y las condiciones que se van a tomar, o lo que se va a tomar sería, se va a alimentar cada 2 veces al día, se tomará la temperatura, el pH y la salinidad y la mortalidad diariamente y el bioensayo durará 4 días. Los resultados los resultados obtenidos se les hará un análisis PROBIT. En el bioensayo 2, en el cual se evalúa las diferentes concentraciones de Pontivacillus
constará de 5 tratamientos igual por triplicado. Y aquí tendremos un control negativo que solo va a ser alimentado con alimento comercial y un control positivo que al final de los 30 días de duración del bioensayo se va a retar con el vibrio. Los tratamientos 3, 4 y 5 van a presentar diferentes concentraciones de Pontivacillus que son 2, 3, 4 por 10 a la 6 unidades formadoras de colonia. Igual a los 30 días del bioensayo se van a retar. Y las condiciones son 15 langostinos de aproximadamente 2 gramos por tina, igual alimentación 2 veces al día, la temperatura, pH, salinidad y mortalidad se van a revisar diariamente, se hará una biometría cada 7 días, cada 3 días se hará sifoneo y recambio. Y esta es la fórmula que se va a utilizar para sacar la tasa de crecimiento específico de cada tratamiento. El bioensayo 3, en el cual se evaluará el efecto de Pontivacillus, pero ahora en diferentes frecuencias, va a constar de 6 tratamientos por triplicado. Igual va a tener un control negativo y positivo similar al anterior que les mencioné, pero aquí el Pontivacillus va a tener la mejor concentración del bioensayo 2, pero ahora en diferentes frecuencias. Uno es diariamente, otro cada 2 días, cada 3 y cada 4. Como mencioné antes, estas condiciones van a ser iguales que el bioensayo 2. En el bioensayo 4 se va a determinar el efecto de Pontivacillus en el crecimiento, supervivencia y respuesta inmune de Macrobranchium tenellum, en el cual serán 3 tratamientos por triplicado, igual un control negativo, uno positivo, y el tratamiento 3 será Pontivacillus, pero en la mejor concentración y la mejor frecuencia que se presentaron en el bioensayo 2 y en el bioensayo 3. Igual las condiciones van a ser iguales al bioensayo 2 y al bioensayo 3. En el análisis del sistema inmune se va a obtener la hemolinfa con una jeringa. Esta jeringa va a tener un anticoagulante DTA en una proporción 3:1. 3 partes del anticoagulante y 1 de la hemolinfa. Se hará un conteo de hemocitos usando una cámara de Neubauer. La hemolinfa será pasada a un tubo, pero ahora con formol 10% en una proporción 1:3. Para el análisis de la actividad de la fenoloxidasa, pues como mencioné, se va a extraer hemolinfa. Esa hemolinfa con el anticoagulante se va a centrifugar y serán lavados después con cacodilato, con 1 mililitro de cacodilato. Se vuelve a centrifugar y posteriormente el sobrenadante se toma para pasarlo a otro tubo. Aquí lo que queda es una pastilla. La pastilla aquí sería para analizar lo que sería la profenoloxidasa y el sobrenadante es para analizar la fenoloxidasa. Ya que se extrae el sobrenadante, se le agregan 300 microlitros de cacodilato. Estas muestras se pasan a menos 20 grados centígrados durante media hora, 30 minutos, para romper los hemocitos que quedan en la pastilla. Posteriormente se vuelve a centrifugar se vuelve a centrifugar a 4 grados centígrados por 10 minutos. Para la cuantificación del anión superóxido, igual se toma la muestra de hemolinfa, se centrifuga, pero ahora se hacen 2 lavados con anticoagulante frío. Después se hace una tinción con solución NBT a 0.3%. Después de la tinción se va a incubar a 37 grados centígrados durante 30 minutos. Se desecha el sobrenadante y primero se le pone el metanol absoluto, después se desecha el sobrenadante, y se le agrega el metanol absoluto. Posteriormente se centrifuga para desechar lo que sería el metanol absoluto y ya que se desecha, se hacen 3 lavados, pero ahora con metanol al 70%. Después, para disolver el formazán citoplasmático, se le agregan estas cantidades y se deja a temperatura ambiente durante 30 minutos para posteriormente leer su absorbancia en un espectrofotómetro. En el análisis histológico del hepatopáncreas de Macrobranchium tenellum, durante diferentes horas o tiempos, como aquí lo presento, se van a tomar los organismos moribundos. Estos organismos moribundos van a ser fijados en formol al 10%.
Posteriormente de que se fijen, se van a hacer una deshidratación de baños de etanol, que va de etanol al 70% hasta el 100%. Ya que se hace la deshidratación, se hacen 3 baños, pero ahora con parafina a 67 grados centígrados. Ya que se hacen los baños de parafina, se van a hacer cortes en un microtomo, y estos cortes serán colorados o teñidos por hematoxilina y eosina. Ya que están teñidos, se van a observar en el microscopio. Para el análisis de datos de las tasa de crecimiento específico, la supervivencia y el sistema inmune, se les hará una prueba de normalidad con Kolmogorov-Smirnov y una de homoscedasticidad de Bartlett. Dependiendo si los datos son paramétricos, se le hará una ANDEVA de una vía y posteriormente un Tukey. Si los datos no son paramétricos, se le hará un Crustal Wallis y posteriormente un Human Whitney. Y el alfa que se utilizará es de 0.05. Este es mi cronograma de actividades, es mi primer seminario y voy en el segundo semestre. Gracias. Gracias, Celia.